Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Dios les bendiga. Hoy me voy a enfocar a los milagros del Señor Jesús. Así se titula esta meditación. Está basada en Mateo 8, del 1 al 4. El escritor Mateo se enfocó a los judíos. Escribió sabiendo que ellos le daban mucha importancia a la palabra, antes que los milagros. Por eso, después de que el Señor Jesús terminó el Sermón del Monte, a propósito, es también conocido como el Monte de las Bienaventuranzas, llevó a cabo 10 milagros que muestran los propósitos de Dios Padre, que nos dan a conocer el poder y la autoridad del Señor Jesús después de que fue ungido por el Espíritu Santo cuando Juan el Bautista lo bautizó. Estos milagros representan la necesidad humana presente de diferentes formas en la vida de hombres y mujeres. Mateo 4:23 nos dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, refiriéndose a los judíos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es muy significativo que haya escogido Galilea. Galilea sobresalía porque la mayoría de las personas eran humildes, eran ignorantes. Sin embargo, el Señor ahí puso mucha importancia en enseñarles que era necesario reconocer el pecado, arrepentirse y también predicaba la importancia de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Tal vez por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 1 nos llama la atención al decirnos: miren, hermanos, vuestra vocación, que ustedes no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie diga: Dios me escogió porque yo merezco. Dios me escogió porque yo tengo mucha capacidad intelectual y puedo enseñar muy bien. Dios me escogió porque yo soy muy rico y puedo aportar a su obra. No, hermanos, Dios escogió a los humildes, y ahí en Galilea dice la palabra, como lo vimos, que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 8, del 1 al 4 dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, dice, la lepra desapareció. Marcos, en el capítulo 1, versículo 40, menciona que antes de ser sanado, este leproso ya estaba lleno de lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos. Hay varias cosas sobresalientes que podemos aprender de los apóstoles. Lucas, por ejemplo, en el 5:12, él también menciona que este leproso estaba lleno de lepra, pero menciona que se postró con el rostro en tierra y que le rogó al Señor diciendo: Señor, si quieres, puedes sanarme, si tú quieres. Era una persona
menospreciada, este leproso, enferma, adolorida, angustiada, sin ninguna esperanza. Pero él sabía que Jesús podía sanarlo. Él tenía fe. Por eso se atrevió a llegar hasta los pies del Señor Jesús, siendo un leproso. Porque los leprosos no eran aceptados en donde había personas. Se humilló, puso su rostro en tierra y rogó. No se atrevió a pedir que lo sanara, sino que le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Ya dijimos que el Señor extendió su brazo, lo tocó y le dijo, quiero, y lo sanó y lo limpió de su pecado. Nadie habría tocado a un leproso, así como lo hizo el Señor Jesús, por temor a contagiarse. Las personas que buscan a Dios, como este hombre, en humildad y en fe, lo encuentran. En la actualidad, algunos cristianos en lo humano quieren atraer a las personas diciéndoles, ven por tu milagro. Y la gente, cuando no recibe nada, se decepciona y se van entristecidos. ¿Por qué? Porque ellos no iban a buscar a Dios. Ellos iban a buscar su milagro, así como se los prometieron. Sin embargo, Jesús le dijo al leproso, no publiques el milagro recibido. Presenta la ofrenda que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Porque él no buscaba popularidad, ni andar haciendo milagros a diestra y siniestra. Su propósito era predicar el evangelio del reino. Si le ordenó presentar una ofrenda, dijimos que era para testimonio de ellos. Algo que debemos nosotros aprender y enseñar para ser agradecidos con quien obra los milagros y las sanidades. Porque muchas personas reciben sanidades milagrosas u otro tipo de milagros, pero se resisten a dar testimonio de ello. La ofrenda a la que hace referencia Mateo eran 2 avecillas pequeñas, madera de cedro, grano e hisopo para su limpieza. Después de ser declarado limpio, él tenía que llevar 2 corderos, una cordera, 3/10 de efa de flor de harina y un log de aceite. Si era pobre, solo llevaba un cordero, 1/10 de efa de flor de harina, un log de aceite, 2 tórtolas o 2 palominos. Levítico 14:4. La lepra era una enfermedad infecciosa crónica que se manifiesta por el desarrollo de nódulos, o sea, de bultos debajo de la piel, úlceras y manchas. También afecta los órganos internos, las terminaciones nerviosas, volviendo insensibles las manos, los brazos, los pies. En estado avanzado, la carne se cae a pedazos. Cuando un leproso estaba lleno de lepra, conforme a la ley del Antiguo Testamento, tenía que habitar solo, fuera del campamento, andar con la ropa rasgada, o sea, se la tenía que rasgar, la cabeza despeinada, la cara cubierta hasta la nariz, así, una especie de un cubrebocas más amplio, y al caminar tenía que ir dando voces gritando, impuro, impuro, o sea, soy impuro, para evitar cualquier contagio. Levítico 13, 45 al 46, ustedes lo pueden leer. La lepra estaba relacionada con el pecado, la inmundicia, la impureza. Era considerada una calamidad, pero también era considerado un castigo, un azote divino. Recordaba el pueblo de Israel cómo Dios hirió a María con lepra
y tuvo que permanecer 7 días fuera del campamento, por cuanto ella y su hermano Aarón murmuraron contra su siervo Moisés. Números 12, ahí lo vas a encontrar. En Segunda de Reyes 5 encontramos otro ejemplo. En tiempos del profeta Eliseo se menciona un hombre llamado Naamán, que era un general del ejército del rey sirio, muy reconocido y muy tenido en alta estima por el rey, porque el mismo rey dio testimonio diciendo que por medio de este hombre, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre enfermó de lepra, pero había una jovencita que él había tomado cautiva en una de esas batallas y se la llevó a su mujer para que le sirviera. Esta jovencita le dio testimonio a su ama de que en Samaria había un profeta y que si Naamán iba y le rogaba a él, seguramente que él lo sanaría. Bueno, cuando al fin de muchas cosas que sucedieron, el general llegó a Samaria, solicitó ver al profeta, pero Eliseo el profeta no salió. Solamente le mandó las indicaciones con su sirviente, que eran: lávate 7 veces en el río Jordán para que quedes limpio. Encolerizado este hombre, porque debido a su rango militar, esperaba una atención más personalizada. Menospreció el río Jordán, porque allá en su tierra había 2 ríos muy hermosos, y él los consideraba mejores que el río Jordán. Sin embargo, ante la insistencia y los ruegos de sus siervos y de toda su comitiva, aceptó hacer lo que le decía el profeta, de sumergirse 7 veces en el río Jordán, y quedó sano. Feliz, dichoso, regresó 40 kilómetros hasta la casa del profeta Eliseo y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel, entre el pueblo de Dios. Te ruego que recibas alguno de los presentes que tu siervo trae. Pero Eliseo le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Dios había sido reconocido y alabado por Naamán. Lo había reconocido como su sanador personal. Naamán no le dio reconocimiento al profeta Eliseo, aunque sí le rogaba que aceptara algo de sus presentes, pero Eliseo no quiso nada, para dejar claro que era Dios quien debía recibir toda la gloria. Era Dios quien tenía que ser alabado. Sin embargo, su criado codicioso, él, ¿qué creen que hizo? Se fue corriendo detrás de Naamán, y a escondidas del profeta lo alcanzó y le pidió un talento de plata, o sea, como 34 kilos más o menos de plata, y 2 vestidos, fue lo que le pidió, supuestamente porque el profeta Eliseo los pensaba obsequiar a 2 hijos de profetas. Naamán no le dio un talento de plata, le dio 2 talentos, o sea, le dio 68 kilos de plata y los 2 vestidos que le estaba solicitando, que él pidió. Y se fue corriendo otra vez apresurado de regreso. Pero el profeta Eliseo lo encaró con su pecado y le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Fíjense, pongan atención, ¿no estaba ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Cuando llevaste a cabo estas mentiras.
eso lo menciono yo. Es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió leproso, salió blanco como la nieve. El castigo de su pecado, yo creo que fue muy severo. No solo él quedó leproso, toda su futura descendencia quedó bajo maldición de padecer lepra. Así como había dicho el profeta, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió su carro para recibirte? De la misma manera tenemos que pensar en que Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende. El profeta Eliseo no maldijo por sí mismo a su sirviente Gehazi, sino que él hablaba de parte de Dios. Los profetas hablaban y actuaban en nombre de Dios. Es muy delicado lo que a veces nosotros hacemos. Nadie puede aprovecharse para recibir dinero, presentes, cuando de una persona que es beneficiada con un milagro, porque está poniéndose en lugar de Dios. Y ese lugar a nadie le corresponde. Él es nuestro sanador. Dios es nuestro sanador. Miren, la lepra era la representación del pecado. Cuando se le da lugar al pecado, no llega de porrazo. No. Al principio parece inofensivo, pero el pecado carcome a las personas poco a poco, por dentro y por fuera. Obra sobre la conciencia hasta permearla, y así la persona justifica lo que es malo. No es tan malo. El pecado es como una telaraña. Comienza con la tentación y un pecado lleva a otro pecado, y al final el pecado termina por hacer que la persona se sienta insatisfecha y frustrada. Y por eso dice Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, habiendo sido consumado, da a luz la muerte. Se refiere a la muerte espiritual. El leproso del relato bíblico, como todos los demás leprosos de su época, sufrían de esa terrible enfermedad y también de la culpa de saberse pecadores, sabiendo que se aproximaba su muerte, era que no encontraban el reposo. Jesús nos permite ver el amor y la compasión por la gente que sufre por los pecados y por la enfermedad. Quien busca a Dios lo encuentra. No, pero hay que buscarlo en humildad. No tiene temor la persona que está enferma, la persona que busca a Dios. No tiene temor de qué van a decir si yo me hinco, qué van a decir si pongo mi cabeza hasta el piso. No hay ese tipo de temor a ser juzgado. La persona solamente pide ayuda. Desde que Jesús inició su ministerio, nos mostró que Él quiere limpiarnos por dentro y por fuera. A todas las personas. La lepra era símbolo y señal de pecado, ya lo mencioné. El Señor sanó al leproso por dentro y por fuera. Y Él quiere que tú igualmente seas sano en espíritu, en alma y en cuerpo. Me refiero a si sufres alguna enfermedad. Si es así, Dios quiere sanarte.
quiere limpiarte, así como lo hizo con el leproso, porque solo necesitamos un paso, que es creer que es Dios, que Dios es poderoso, creer que Él es nuestro sanador y tener la humildad suficiente para reconocer que lo necesitamos. Si quieres, tú puedes hacer lo mismo y decirle al Señor, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y vas a ver la manifestación del poder de Dios en tu vida. Dios te bendiga.